Entonces, yo me acuerdo que yo ya había mirado por dónde se ingresaba a la UCI, que era donde estaba Adriana esperando, obviamente, el desenlace del tema del profesor Luis Fernando Montoya. Nos metimos por el parqueadero, por el sótano, subimos por las escalas y cuando menos piensa, estábamos frente a Adriana. Y bueno, y ahí en la UCI entrevistamos a Adriana, hicimos una entrevista, digamos, muy sentida, muy bonita, muy humana, dramática de la situación. Pero yo, más allá de lo que yo pregunté, lo más importante fue lo que ella respondió. Alicia. ¿Quién es Alicia, don Ricardo Henao? Alicia ha sido un todo. Mi esposa, mi amiga, mi partner, mi compañera, mi cómplice, mi socia, mi soporte. Ha sido mi todo. Alicia, yo creo que es, bueno, vamos a cumplir 30 años juntos. Y eso no es fácil contarlo hoy en día. Y como le digo yo, si usted se cansa, yo me canso, yo de aquí no me voy, yo me voy para el cuarto enseguida, porque yo de esta casa no me voy. Usted ha mantenido su familia muy blindada. Yo siento que usted no expone a su gente, no expone a su gente cercana. No porque yo entendí cuando nacieron las redes sociales que las redes sociales son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Y es más, yo, por ejemplo, yo no monto cosas, sino de 2 o 3 que yo sé que a mí me sirven y que yo sé que necesito. Pero yo no expongo a mis hijos, a Alicia, bueno, Alicia no es de medios, pues trabajó en medios, es de medios, pero no es mediática, no le gusta, no tiene redes sociales, no le gusta. Y yo entendí que hay que mantener como... Yo le digo a la gente, hombre, si va a salir de la casa, está con su esposa, y va a salir, le va a decir por redes que la quiere mucho, pues dígale antes de salir. Entonces ya, bueno, ese mismo día empezó esa andanada de insultos, nos dijeron hasta de que nos íbamos a morir, nos amenazaron de muerte, bueno, tantas y tantas cosas que pasan a través de las redes sociales por un comentario que alguien malintencionado, pues porque eso, hermano, si a mí a un colega le pasa eso, pues yo no voy a recortar un pedazo y no lo voy a subir a las redes sociales, o sea, eso, hermano, eso no se hace. Además, y creo que era hasta una persona conocida, Eduardo Luis, pero hizo eso, no sé por qué Eduardo Luis lo conocía, yo no tenía ni idea, es más, no sé ni quién hizo eso. Todavía después del partido no sé ni quién fue eso. Pero igual, hubo que ofrecer disculpas, poner la cara, porque me acuerdo que el presidente de ese entonces de RCN dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Nosotros nos van a desechar. Mi invitado hoy en Un Café con J nació en Filadelfia, pero no es estadounidense. Un hombre que se inclinó por el mundo del deporte desde muy niño y sobre todo el fútbol. Hincha furibundo del Once Caldas. Mejor dicho, no se muevan, porque hoy estaré con Ricardo Henao. Bienvenidos. Don Ricardo Henao Calderón. Es así. ¿Cómo le va? Don JJ, muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar. Muchas gracias. ¿Cómo logra uno, iba a decir violar, pero no voy a utilizar esa palabra porque puede sonar fuerte, cómo puede uno pasar por encima de lo restrictivo que es una UCI para generar una de las entrevistas más importantes del periodismo de los últimos años? Porque usted lo hizo. Cuéntenos la historia. Bueno, esa entrevista, usted se refiere a la entrevista que hicimos con la esposa del profesor Luis Fernando Montoya, con Adriana. Pues la verdad es que yo creo que es como parte de lo que es el periodismo en sí. Yo digo que un periodista debe ser sagaz, debe ser intuitivo, debe ser atrevido, debe saber leer momentos, debe ser tiempista, o sea, en el momento justo, a la hora que es, en el momento que es. Y pues era un momento también muy delicado, muy difícil, pero todo el mundo quería saber qué estaba pasando y qué estaba viviendo la familia del profesor Luis Fernando Montoya en ese instante, después de ese, digo, entre comillas, accidente o ese atentado que sufrió, o ese atraco que terminó obviamente dejándolo como lo dejó,
en la condición en la que lo dejó. Los médicos no hablaban, pues sí hablaban, pero digamos fuera de micrófono. Los hermanos estaban muy confundidos. Muchos en ese momento decían, hay que desconectarlo, no sé qué. No. Y yo dije, no, la clave es Adriana. Yo conocí a Adriana, conocí al profesor Luis Fernando Montoya, pues porque obviamente había una cercanía con él. Ellos estuvieron en Manizales, dirigían el Once Caldas. Yo tuve la fortuna de estar con ellos en Japón, en la final intercontinental, los conocía. Entonces había como una cercanía, un relacionamiento chévere. El profesor Montoya el día anterior había estado con nosotros en la transmisión de RCN en la final del fútbol. Es más, yo estaba en Medellín, era por eso, entonces me quedé ante la situación, pues me quedé cubriendo, pues obviamente la noticia. Y yo le dije al camarógrafo, hermano, necesitamos una cámara. A Rafa, el camarógrafo nuestro en Medellín, le dije, Rafa, necesitamos una cámara, pero no puede ser una cámara normal. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, o sea, los celulares no existían, o no existían los celulares de hoy. Mi hermano tiene una camarita chiquita, de pronto con esa podemos hacer algo. Y le digo, bueno, tráigala. Entonces, yo me acuerdo que yo ya había mirado por dónde se ingresaba a la UCI, que era donde estaba Adriana esperando, obviamente, el desenlace del tema del profesor Luis Fernando Montoya. Nos metimos por el parqueadero, por el sótano, subimos por las escalas y cuando menos piensa, estábamos frente a Adriana. Y bueno, y ahí en la UCI entrevistamos a Adriana, hicimos una entrevista, digamos, muy sentida, muy bonita, muy humana, dramática de la situación. Pero yo, más allá de lo que yo pregunté, lo más importante fue lo que ella respondió. Entonces yo creo que la grandeza de la entrevista no fueron ni siquiera mis preguntas, sino las respuestas de Adriana, que fue una mujer muy fuerte, muy valiente, y por eso al final el título de esa historia o de esa entrevista la pusimos así, Mujer, ejemplo de fortaleza y fe, porque era una fortaleza enorme y una fe enorme en la que ella tenía de que todo iba a salir bien y que el profe iba a salir adelante y que ahí no iba a ser el final de él. ¿Y recuerda cuál fue la respuesta que más le llamó la atención de esa entrevista? Ella fue muy tesa, muy dura, muy fuerte. Y yo creo que eso fue lo que a mí más me impactó, que en medio de una situación tan difícil, ver al profe en la situación en la que estaba, Sí. yo ya sabía cómo iba a quedar el profe, porque a mí el médico me dijo, ¿te acordás del accidente que sufrió este actor encima de un caballo, que se cayó y quedó Christopher cuadripléjico? Reeve, Exacto, Superman. exacto. El profesor Montoya va a quedar igual, va a quedar así. Yo dije, no puede ser, sí, va a quedar así. Entonces yo ya sabía qué era la connotación ¿Y Adriana sabía? de la situación de Arena, ya creo que ya sabía. Pero más allá de eso era saber si el profe iba a sobrevivir o no, ¿no? Una cosa es que iba a quedar en la condición en la que quedó, otra cosa era si iba a sobrevivir o no. Y a mí lo que realmente más me impactó fue, primero, la sinceridad de Adriana, pero sobre todo la fortaleza de ella, viviendo la situación y sabiendo responder y encarar la situación como la encaró y como la siguió encarando con el paso de los años. Y ese atrevimiento o esa capacidad de buscar, ¿la tuvo usted siempre en su vida? ¿De muchacho fue igual? Yo creo que sí, yo creo que esas cosas son las que de pronto nacen con uno. Ujú. Ser sagaz, ser intrépido, ser atrevido, ser arriesgado. Y yo creo que esas son cosas que nacen con uno y que después uno con el conocimiento de cuando uno va a la universidad, ya ve las materias, ya ve obviamente y hace todo el currículum, pues uno puede desarrollar, puede alimentar o puede perfeccionar. Y yo creo que eso es muy difícil que una persona que no sea atrevida con el tiempo o con los años se vuelva atrevido. Ujú. O una persona que sea buen conversador, ¿no? De un momento a otro diga, hombre, el tipo ya no es elocuente. O al revés, si el tipo es callado, silencioso, es muy difícil que cambie, porque Ujú. esa es su personalidad, es así. Eso es muy difícil cambiar. Oiga, Ricardo, ¿cómo es Filadelfia Caldas? Pues Filadelfia es un municipio muy querido, es el norte de Caldas, 1 hora y 20 minutos de Manizales. Es un pueblo típico de la región cafetera, tranquilo.
No es muy extenso, son creo que 10, 12 mil habitantes tiene Filadelfia. Pues es la cuna nuestra, de nuestra familia, yo nací allí. Ujú. No viví tanto tiempo en Filadelfia, ¿Por qué? porque cuando yo tenía 7, 8 años, pues mi papá con mis hermanos, nosotros somos 7 hermanos, ya 2, 3 vivían en Manizales. Yo creo que ya sintieron la necesidad de que nos teníamos que ir de ahí porque pues había que buscar como mejores condiciones, Ujú. posibilidades para todos, y mejores colegios, o alguna universidad, algún estudio superior, un mejor trabajo, porque pues obviamente cuando somos 7, digamos que la mayor puede tener 20 y pico y el menor puede tener 3 o 4, ¿sí? Todo ese lapso. Entonces, ya se sintió como la necesidad. Mi papá vendió la casa. Yo me acuerdo perfectamente cuando mi papá vendió la casa que teníamos en Filadelfia. Y terminamos viviendo en Manizales, porque ya 2 hermanos vivían donde una tía, mi otra hermana vivía donde otra tía. Entonces yo creo que ya mis papás sintieron que era el momento de buscar la posibilidad para todos. ¿Pero ha vuelto a Filadelfia? Sí, esporádicamente, la verdad, no tanto porque no tengo a nadie. No tengo a Como nadie. para ver la casa, esta era Sí, mi sí, sí. casa. De hecho, el año pasado, en Semana Santa, estábamos en Manizales con mis hermanos, mi mamá que está con nosotros, por Ujú. fortuna, y vámonos para Filadelfia. Y nos fuimos y arrancamos para Filadelfia. Y nos fuimos, recorrimos el pueblo, fuimos a la casa donde vivimos, donde yo nací, ¿Y ha donde cambiado? nacimos. Sí ha cambiado, no tanto, pero sí ha cambiado. La casa se conserva pues prácticamente igual, obviamente con mejoras y todo lo demás. ¿Quién vive hoy ahí? Eh, Vive una persona que tiene un comercio, una tienda, Mm. un almacén, es una zona comercial, entonces entramos a la casa como era y aquí era no sé qué, aquí estaba no sé qué, aquí había una tina, el patio era acá, la cocina era aquí. Obviamente ha cambiado, pues tantos años después, fueron muchos años y bueno, pero fuimos, dimos la vuelta, conocimos, saludamos a uno que otro que todavía se acordaba de nosotros, nos sentamos en la plaza, tomamos cafecito, tinto, disfrutamos, nos tomamos fotos y dimos la vuelta por el pueblo. ¿Y usted que se fue niño a Manizales sin que nadie en esa época le pidiera fotos, volver al sitio y que seguramente muchos lo reconocieran y se tomaran fotos con usted y le pidieran fotos o algún recuerdo, qué sensación le creó con eso? Pues yo creo que siempre hay un agradecimiento por la gente, porque la gente, pues digamos, guarda y supo guardar como un cariño muy especial. Eh, ¿Pero lo tienen como hijo directo de Filadelfia? sí, la gente me reconoce, obviamente, Ajá. la gente me conoce. Además, yo soy muy agradecido con la gente que siempre como que guarda ese recuerdo, ese buen recuerdo, no solo por mí, sino por la familia mía, porque digamos, pues en esos pueblos todo el mundo se conoce. La familia de mi mamá, pues la conocía todo el mundo. Mi papá no era de Filadelfia, pero se fue a vivir a Filadelfia. Y yo creo que guarda un recuerdo muy bonito de la familia como tal, de mis hermanas, de mis hermanos, de mis padres. Y yo obviamente eso yo lo agradezco y lo agradezco infinitamente, porque Ujú. todavía mucha gente que de esa época pues nos conoció, todavía está en Filadelfia y nos recuerda con mucho cariño. ¿Ser el menor de los hermanos lo hace el consentido de la familia? Pues yo creo que siempre hay como un niño o uno que se lleva, yo no diga todo el cariño, pero sí el mayor afecto de los papás. Obviamente a unos nos fue mejor que a otros, ¿no? Entonces, mi mamá, por ejemplo, es el pobre Carlos Alberto es el mayor de todos, el pobre Jaime, no, Ricardo, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente el niño y el cariño, obviamente, era muy especial y siempre fue muy especial. De niño, por ejemplo, yo tenía un cariño muy enorme de parte de la gente del pueblo en sí. Mi papá manejaba el bus o el camión. Obviamente en todo ese sector, pues todos los choferes querían llevarme a pasear, a viajar con ellos, porque tenía una personalidad muy especial y me ganaba el cariño de ellos. Entonces, digamos que siempre fui un niño muy querido,
no solo en el seno familiar, sino en el círculo en el que se movían mis padres. ¿Y en qué momento entra el gusto por el fútbol en su vida? Yo creo que el gusto del fútbol desde muy pequeño, es más, esta semana estaba recordando que jugando fútbol tuve muchísimas fracturas, varias fracturas, y una de ellas fue en Filadelfia, jugando fútbol en la cuadra, muy niño, yo estaba muy pequeño, tendría 5 o 6 años, y jugando ahí al lado de unos caballos, la pelota se fue al lado de un caballo, yo fui a recogerla, y el caballo sacó una patada, me la pegó y me fracturó la tibia y el peroné. Entonces tuve mucho tiempo enyesado y ese es como el recuerdo, el primer recuerdo vago que yo tengo, pero yo estaba muy pequeño. Entonces yo digo que desde muy niño a mí me encantó el fútbol, me gustó el fútbol y nunca me dejó de gustar, ¿no? Entonces yo, en la casa no hay futboleros, en la casa nadie, o sea, en ninguna época fue de los que se sentó a ver fútbol, a tener un equipo preferido, nada, eso en mi casa no existía, no existió. Con el paso de los años mi mamá aprendió a ver fútbol, pero yo creo que era por más por verme a mí, por saber que yo estaba ahí, que su hijo estaba ahí, pero realmente no era una familia futbolera ni muy deportiva. Eh, mm, Somos de una generación, bueno, de pronto para los departamentos o para las ciudades que tienen un solo equipo puede ser más fácil para los periodistas decir cuál es su inclinación o cuál es el gusto por un equipo determinado. En mi caso, decir que Cali o América, pues no es tan fácil. Pero ¿en qué momento entonces entra la decisión o el amor o el gusto o el cariño por el Once Caldas? Mire, yo la verdad, desde muy niño empecé obviamente a ir al estadio. A mí me encantaban mucho los programas de radio, me encantaban. Yo era realmente enfermo por los programas de radio. Yo me levantaba escuchando deportes y yo me acostaba con el radio prendido escuchando deportes. Entonces me encantaba el tema del fútbol. Tuve en el colegio donde yo estudié un profesor que era buen educador porque aparte de que nos daba clases de educación física, nos obligaba a escuchar las noticias de deportes. El profe Nao. Sí, Ujú. a leer La Patria. Y nos hacía en clase de educación física exámenes escritos sobre actualidad deportiva. El profe Nao que no era su papá. No, 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 no. Se llamaba o se llama Alberto Henao. Ujú. Entonces, digamos que esa combinación a mí me empezó a gustar muchísimo. Y claro, yo desde antes ya iba al estadio. Yo iba al estadio, entraba por Gorriones al estadio, al Palo Grande. Me acuerdo que el administrador del estadio era el Mono Marín, el papá de Marín, el que fue arquero de Once Caldas, su preparador de arqueros, ¿sí? Y yo me acuerdo que él ponía la mano así sobre la pared, el que entraba por debajo, entraba por Gorriones y gratis. Entonces yo llegaba a las 11:30 al estadio, en esa época el fútbol era a las 3:30 de la tarde, Sí, yo sí, sí. llegaba a las 11:30 porque a las 12 entrábamos los Gorriones, que entrábamos a la tribuna más barata del estadio y podíamos entrar gratis. Entonces yo pues siempre fui de corta estatura, pues pasaba derecho. Entonces cada 8 días me iba para el estadio a ver al Once Caldas y después cuando me tocó empezar a comprar boletas, yo me acuerdo que compraba una boleta, yo ahorraba toda la semana para comprar boleta de Sol Niños. Manizales había esa tribuna y esa boleta. Era Sol Niños, yo compraba Sol Niños, me valía como 22 ¿Y pesos, de dónde salían 23 pesos. esos 22 De la pesos? plata que me daba mi mamá, mi papá Ajá. durante toda la semana, yo la guardaba para ir a fútbol y entraba a Sol Niños, solo. Yo me iba muchas veces solo para el estadio porque nunca tuve quien me llevara al estadio. No, o sea, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano. Alguna vez fui con un primo, que creo que fue la primera vez y única que fui con él a ver un partido. Once Caldas Deportes Tolima, que el primer partido que yo recuerdo haber visto fue ese, Once Caldas Deportes Tolima, y nunca se me olvida, él compraba en Sol Central y ese día me llevó a la tribuna de Sol Central en el Estadio Palo Grande, o Fernando Londoño y Londoño de esa Fernando, época, sí. y desde ahí yo empecé a seguir yendo a fútbol y me encantó. Ricardo, ¿quiénes jugaban en ese Once Caldas o en esos Once Caldas que usted vio de niño? Yo me acuerdo, por ejemplo, de Norberto Molina, Gran Central. sí, me acuerdo de Toño Ujú. Ríos, de haber visto al Flaco Sierra jugando con el Once Caldas, la época de Palavecino. Usted estuvo me imagino, vio el Once Caldas del 82, el que gana la Copa de la Paz, Claro, con Américo con Pérez. Américo Pérez, Sí, 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 sí. Munuti, Sí, Yanio sí, sí. Cabezas, Alexis García. Claro, ese ¿Eh? equipo, claro, claro que lo seguimos muchísimo. Ahí me tocó esa época. Me tocó esa época. Fue una época muy bonita porque ese equipo jugaba muy bien. Y ese equipo realmente, eh,
yo creo que le dio una gran alegría a Manizales sin haber conseguido título, porque ganó un torneo de La Paz, ¿no? Pero nunca conquistó un título. Pero dio vuelta olímpica ese día. Sí, eso se celebró obviamente como si hubiera conquistado un título, pero no hubo estrella en esa época. ¿Y quién ha sido? Bueno, el Flaco Sierra creo que entra en la historia de los más grandes de pero todos él los jugó en tiempos. Pereira, jugó en Once Caldas, por ejemplo. Le fue mejor en Pereira que en Once Caldas. Podría ser, sí, pero igual era un gran jugador. ¿Y del Once Caldas quiénes fueron los jugadores más grandes que usted vio? Por ejemplo, a mí me tocó ver a Norberto Molina, por ejemplo, en el Once Caldas, defensor central enorme, gigante. Me tocó, yo creo que, no sé si Ramón Orlando Gómez, ¿será? De esa época. Sí. Que fue brillante. Sí. Bueno, para vecino también fue brillante. Alexis García. ¿Entra? Alexis, pero después vino Alexis García. O Chicho Pérez de pronto. Ellos vinieron después. Chicho Pérez, Alexis García. Es que hubo tantos y tan buenos. Me acuerdo que hubo uno muy famoso, me acuerdo Bianchini. Sí. Casares. Claudio Darío. Sí, que después terminó siendo árbitro en Argentina. Sí. Terminó siendo central, árbitro. Tremendo Fue a la jugador. América, creo, también. Sí, fue a la América. Tremendo. Munuti, el loco Munuti, que fue famosísimo. Munuti, Ever Armando Ríos o Juan Carlos Henao. Yo creo que, o sea, como show, Munuti. Era sensacional. Munuti tenía una parte, era loco, le decían. Era loco. Además, tenía una pelea casada con Javier Giraldo Neira, y me acuerdo que hubo un duelo de penales entre ellos dos. ¿En serio? Sí, eso fue famosísimo. Pero Loco Munuti hizo una época brillante. Obviamente que como arquero y con logros, pues el de Juan Carlos Henao es insuperable. Ganó la Copa Libertadores. Entonces yo creo que eso fue algo fantástico, fue único. Y uno tendría que quedarse con uno, pues uno se queda con Henao. Pero uno obviamente guarda un cariño muy especial por el Loco Munuti y obviamente un reconocimiento por Ever Armando Ríos. Ever Armando se convirtió en el símbolo hasta que pasó a la América, ¿no? Sí, porque digamos que era muy de ahí. Y fue Selección Colombia. Fueron tres grandes arqueros, sin duda. Yo creo que de lo mejor que ha pasado por el Once Caldas en toda su historia. ¿Y el fútbol a usted no le llegó con la posibilidad de jugarlo de pronto? Yo jugué mucho fútbol, muchísimo, mucho. Yo jugué en la Liga de Caldas desde la 5ª categoría. Yo hice todo el recorrido y me iba solo. Me acuerdo, pues Manizales siempre fue una ciudad muy tranquila. Yo cogía mi bus y me iba para los barrios donde nos programaban a jugar o a entrenar. Entonces yo hice todo el recorrido. Me acuerdo que jugaba en un equipo que llamaba Atlético Bernel. Y jugábamos y era un muy buen equipo. Hice todo el recorrido por todas las categorías de la liga. Jugué en Selección Caldas. Ganamos intercolegiados con el equipo de nuestro colegio. Menor, no me tocó jugar en el Palo Grande, pues que eso era un suceso, o en el Fernando Londoño en esa época. Pero llegó el momento en que había que escoger si jugar o estudiar. ¿De qué jugaba, Ricardo? Yo tenía una particularidad. Yo jugué mucho tiempo por puntero izquierdo, siendo derecho, que en esa época era rarísimo que uno jugara con perfil cambiado, pero obviamente aprendí a jugar mucho con los dos, a manejar los dos perfiles. Jugué de volante mucho tiempo, de creación, mucho tiempo, de 8, que llamábamos nosotros de 8, de 10. Entonces me acomodaba bien, le pegaba bien a la pelota. Era calidosito. Sí, era muy buen asistidor, tenía gol. No, yo jugué mucho fútbol y disfruté mucho. ¿Nos perdimos de un buen puntero izquierdo con perfil derecho o ganamos un gran periodista? Yo creo que al final me acomodé siendo periodista. Me acomodé siendo buen periodista. Y obviamente no tengo que ser desagradecido, pero sí, yo jugué muy buen fútbol, me encantaba. ¿Y en qué momento llega el periodismo o la comunicación? ¿En qué momento llega a casa y dice, voy a estudiar comunicación? Obviamente, como yo lo decía, muy afibrado, muy aficionado a los programas de radio. Es más, en el colegio nosotros jugábamos, organizábamos los campeonatos, transmitíamos los partidos en el colegio, ¿no? En el sistema interno del colegio, y yo me soñaba en los programas de polémica. Me encantaban las polémicas, polemizar. Entonces, yo cuando terminé mi bachillerato dije, yo me voy a estudiar periodismo. Y en esa época no era tan común. Me decía, usted que se iba a Bogotá a estudiar periodismo, o sea, a morir de hambre. Porque en esa época los periodistas no estudiaban periodismo, estudiaban otro tipo de carreras
O no o estudiaban. demás, o no estudiaban. Pero yo me vine a estudiar periodismo porque yo quería ser periodista deportivo. Entonces yo me soñaba siendo periodista deportivo. Y yo me vine a Bogotá a los 17 años a estudiar periodismo para ser periodista Y deportivo. vino solo a Bogotá. Yo vine solo, yo estudiaba, mi hermana vivía acá, pero pues en ese momento no había la condición como para que pudiéramos vivir juntos. Yo llegué aquí a una casa en Bogotá, a una asociación universitaria que mi hermana me ayudó a conseguir. Éramos como 40 estudiantes que vivíamos en una casa. Y yo me acuerdo que yo pues me gané el cupo porque era una cosa sin ánimo de lucro, no era fácil entrar. Me aceptaron y ahí fue el comienzo mío en Bogotá. Entonces yo vivía en esa casa, en esa asociación universitaria, estudiaba. Yo llegué a estudiar en el IMPAU, empecé a estudiar en el IMPAU. Muy rápido me conecté a los medios a través de una amiga que tenía un conocido en una emisora, en Todelar, me acuerdo. Empezamos a hacer prácticas en el noticiero Todelar en la noche. Ajá. 12 de la noche era ese noticiero. Nosotros entrábamos tarde, por fortuna quedaba cerquita de la casa donde nosotros vivíamos. Y después, muy rápido, conocí a un compañero de la universidad que hacía prácticas en deportes de RCN, radio. Y un día me dijo, hermano, hay una posibilidad de alguien que están buscando para cubrir prácticas de los equipos. Yo le dije, yo voy para allá. Y llegué y entré rápido, tercer semestre de carrera, a hacer prácticas en RCN, radio, A cubrir equipo. a cubrir ¿Qué equipo. equipo cubría? Yo empecé cubriendo Millonarios. Después nos empezaban a alternar, que para que no se generara mucho vínculo ni mucho compromiso Sí. con un equipo, con el otro, entonces nos rotaban. A Millonarios, a los 6 meses iba a Santa Fe o así. Pues yo terminé cubriendo los dos equipos, Santa Fe y Millonarios, los alternábamos y empecé desde segundo, tercer semestre a hacer prácticas en deportes en RCN Radio y nunca paré. Y nunca paró en RCN. Yo en RCN Radio, en esa época estuve como 4 años. Tuve 2 haciendo prácticas. Yo era viejo haciendo prácticas. Y Se graduó de Sí, práctica. haciendo prácticas, sí. Entonces, yo me acuerdo que el director de deportes era David Cañón. Yo trabajaba en el grupo de los dueños del balón. En esa época estaba Trapito, estaba Esteban Jaramillo, el mundialista Sergio Ramírez, Héctor Palau, Marco Tulio y Puerto, Juan Carlos González. Bueno, había un combo tremendo. Era un combazo. Tremendo. Ese era el famoso comenta Oscar, comenta Esteban. Exactamente. Y obviamente tenía una sintonía bárbara en el Campín. Y cuando eso pues eran unos grupos impresionantes de transmisiones. Y yo llegué a ese grupo y por fortuna pues hice mis prácticas cuando me llamaron y me dijeron, hermano, se acaba el tiempo de práctica, usted no puede estar más acá, me dijo don David. Yo le dije, don David, usted se encartó conmigo porque yo aquí no me voy a ir, yo estoy muy feliz, yo estoy muy contento, yo no necesito plata, yo quiero seguir aquí haciendo mis prácticas, yo estoy estudiando, déjeme, yo no tengo ningún problema, déjeme. Y al poquito tiempo, muy poquito tiempo, me dijo, espéreme a ver si de pronto revienta un proyecto en el que estamos. Y el proyecto era Antena 2. Reventó el proyecto Antena 2 y yo creo que si no fui el primero, fui de los primeros que contrataron para el proyecto Antena 2. Yo creería que fui el primer periodista contratado para el proyecto Antena 2. Ahí ya me vincularon a radio, estuve ahí como 2 o 3 años más. Ya después obviamente me ofrecieron para irme. Me ofrecieron mientras estaba ahí tuve la fortuna de ir a hacer televisión con David en un noticiero que llamaba Mundovisión. Sí, claro. Después se acabó ese noticiero, Mundovisión, por la muerte de Jorge Enrique Pulido, que lo asesinó el narcotráfico en esa guerra violenta que tuvimos que soportar en Colombia. Me fui a 24 horas con Javier Hernández, ¿sí? Y ya después pues, me ofrecieron de planta irme a 24 horas, ya me ganaba como 3 o 4 veces lo que me estaba ofreciendo en radio, pues me fui a trabajar con Javier en 24 horas en televisión. Muy bien. Don Ricardo, tenemos una dinámica siempre aquí, son unos numeritos que tienen unos temas determinados y sobre esos temas vamos a conversar. Hay unos que son un poco más profundos, otros son más superficiales. Tome un Pues número. arranquemos por el comienzo. A ver, el Número 1. El 1. ¿Qué dice el 1? A ver. Destapamos el 1. El retiro. El retiro. Ahí estuvo sentado Juan Felipe Cadavid y me habló de su proyecto a futuro. Y en el futuro de Juan Felipe no está el periodismo. Dice que se pensiona y se va. Iván Mejía dicen que se retiró aunque volvió, entre comillas. ¿Usted ha pensado en esta frase? ¿En el retiro?
Sí, claro, uno pregunta cuando ya uno tiene 50 y tantos, ¿no? Y ya empieza a preguntar a uno, oiga, ¿cómo lo del tema de la pensión? Porque ya le empieza a preocupar. Evidentemente uno tiene que estar pensando en ese momento. Yo creo que hay cosas que en la vida, pues a uno le marcan épocas, le marcan momentos. Claro que uno tiene que pensar en el retiro, porque como yo también digo, yo no nací aquí cuando estoy en el estudio, ni me quiero morir aquí. Yo quiero hacer, obviamente, muchas otras cosas, quiero disfrutar también los momentos, porque si bien nosotros tenemos que ser muy agradecidos con lo que hemos hecho, yo soy un eterno agradecido con mi carrera, porque todo lo que conseguí lo conseguí a través de mi carrera, pues obviamente hay momentos en que pensar, venga, hay que soltar cosas. Y llegará el momento en que tendremos que soltar cosas. Y yo soy consciente de eso. Hay un momento en que uno dice, oiga, yo le quité tanto a mi familia que en algún momento yo le tengo que devolver también a mi familia todo este tiempo, porque es muy sacrificante. Cuando me invitan a dar charlas muchas veces en universidades, yo le pregunto a los muchachos, bueno, ¿quiénes de aquí quieren ser periodistas deportivos? Y sale un poco, yo, listo. ¿Y a quiénes les gusta trabajar los fines de semana? No veo ninguno. Yo le digo, venga, pero entonces, ¿cómo quieren ser periodistas deportivos si no quieren trabajar los fines de semana? Ujú. Nosotros llevamos como 40 años trabajando todos los fines de semana. O tratando de hacerle una gambeta un fin de semana para podernos volar un puentecito con la familia. Mm. Entonces yo creo que ese es el momento en que hay que decir, oiga, yo quiero esos días para mi familia, para poder como disfrutar. Y hay que hacerle ese amague y hay que pensar en que el retiro, eso tiene que estar dentro del retiro, ¿Y qué no le ha ¿no? permitido vivir familiarmente o emocionalmente la carrera? No, muchas cosas, muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo casi nunca estoy el día de mi cumpleaños en mi casa, por ejemplo. Yo cumplo años el 5 de julio. Y usted qué sabe, a mitad de año o hay mundial, o hay olímpicos, o hay Copa América, siempre hay algo. Nunca estoy en mi casa un cumpleaños, por ejemplo. Entonces, pocas veces celebro un cumpleaños con mis hijos y con mi esposa. Nunca, casi nunca, porque siempre estamos viajando. Eh, no sé, mi hijo se graduó y yo no estaba. Eh, muchas jornadas que uno pues se ha tenido que privar de momentos muy importantes y ni siquiera tan importantes, de momentos en que cualquiera puede disfrutar porque uno no puede disfrutar, porque Ujú. usted está trabajando, porque nosotros vamos en contravía a todo el mundo. Mientras todo el mundo se prepara para ir a festejar y a ver el campeonato del mundo y a comprar una pantalla, usted está estudiando porque tiene que preparar lo que viene y Ujú. va a trabajar y a disfrutar de una manera muy diferente, la profesión tal, pero no es sentarse, venga, vamos a rumbear y vamos a ver el partido aquí bien sabroso, porque es lo que invita. Nosotros vamos en vía contraria. Y si hace 30 y tantos años le hubiesen dicho a usted, esto es lo que se va a enfrentar cuando se convierta en profesional, ¿igual habría seguido por el Sí, camino? porque era lo que me gustaba, Ok. era lo que a mí me gustaba, y digamos que esa fue mi apuesta. Y yo desde muy temprano empecé a entender cómo era el periodismo y cuáles eran los sacrificios del periodista. Ujú. Entonces, a mí me encantaba y me gustaba. Y además, yo le digo a mi hijo muchas veces, le decía a mi hijo mayor, y hermano, estudie, pero no va a estudiar periodismo. Estudia otra cosa, es un muy barraco. Estudia otra cosa. Hay muchas carreras muy chéveres. No va a estudiar periodismo, no se va a meter a los medios que son muy sacrificantes y son difíciles. Busque otra cosa chévere que pueda hacer, pero no le apunte a los medios, que los medios son muy ¿Y complicados. por dónde se encaminaron sus dos muchachos? No, el grande dijo, listo, yo quiero estudiar comunicación, pero corporativa. Le dije, bueno. Entonces, está haciendo, digamos, una cosa chévere, me parece, porque digamos que el pensum no es dedicado a trabajar o pensado, por ejemplo, en Sí. medios, sino más en empresa. Ujú. Yo creo que sí, la carrera nuestra es una carrera que es difícil pensado en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mucho tiempo por fuera. Sí. Y nosotros no podemos escoger si es sábado, si es domingo, si es festivo, nada. Hermano, hay programa, hay que ir. No hay nada que hacer. Hermano, hay partido, hay que ir. No hay nada que hacer. O estás o no servís para esto. Ujú. ¿Ya? Así es. Entonces, yo creo que si uno quiere una vida mucho más familiar, pues no debe pensar evidentemente en que quiere ser periodista y sobre todo periodista deportivo.
Es decir, el mayor va a ser comunicador organizacional o Sí, empresarial. digamos que hay muchas alternativas porque el Pensum tiene publicidad, tiene marketing, Ujú. relaciones públicas, diseño, Y ¿sí? el hermano. Todavía está muy pequeño, Ajá. tiene 13 y todavía no ha definido, todavía no muestras, pues, no da muestras de por dónde se va a enfocar. ¿Le dolió que el mayor dijera que no quería jugar más fútbol? ¿A Eh, usted le dolió? sí, a mí me dolió, me sorprendió porque igual cuando uno tiene tantos talentos, pues uno espera que, y él tenía mucho talento para jugar, pues uno sí lo sorprende. Ujú. Pero obviamente eso es una cosa que tiene que definir cada quien. Ujú. Y yo entendí que es una decisión muy personal a qué me quiero enfrentar y qué es lo que yo quiero hacer. Como cuando yo salí de mi casa a los 17 diciendo yo quiero ser periodista y la casa me va a morir de hambre. Aquí va a volver, ¿no? Y tal vez no me creían mucho, pero respetaron mi decisión. Entonces yo también tengo que respetar la decisión pues que él tome, porque es su vida, es su futuro, es su proyecto de vida y él no la entendió, no la creó y no pensó que era a través del fútbol, Ok. sino de otra manera. Ok. Y está bien. Otro número, don Ricardo. El 2 se fue. Ah, no, ese es el 4. El 4 dice 11 Caldas. 11 Caldas. ¿Usted cómo ve al 11 Caldas hoy? Ya hablamos del 11 Caldas del pasado, del Flaco Sierra, etcétera. ¿Cómo Yo, ve al 11 Caldas hoy? la verdad yo lo entiendo el 11 Caldas y lo veo y a mí me gusta en parte lo que hace el 11 Caldas de hoy, Ujú. porque es un equipo que ha sabido ser competitivo, que ha sabido ganarse el cariño de una buena parte de la afición. Obviamente hay muchos detractores y todo lo demás, porque el fútbol siempre tiene esas cosas. Pero yo sí creo que el equipo ha mantenido una competitividad y ha mantenido a la ciudad, al departamento, a sus hinchas siempre en una posibilidad de estar ahí, Ujú. de estar en finales, de disputar títulos así no los gane, que eso no es fácil para nuestro medio. Hay muchas ciudades intermedias del tamaño de Manizales que sufren con sus equipos, que los equipos son un desorden total, que no tienen posibilidades en el aspecto deportivo, que les cuesta demasiado, que no mueven la fibra de la gente. Este es un equipo que mueve la fibra de la gente, que tiene una buena clientela, que si no gana está ahí cerquita de los que ganan. Ujú. Entonces, digamos, ha mantenido eso. Y ser protagonista siempre no es fácil. Y este es un equipo que normalmente es protagonista. Gana buenos partidos, convoca gente, gana partidos de visitantes ante equipos fuertes. Eso es parte del juego. Campeón sería lo ideal, ser siempre campeón. Pero obviamente eso se construye, se da muchas veces porque es así la competencia nuestra, simplemente se da porque se da y ya. Pero yo creo que lo otro es mucho más difícil. Ser siempre, estar ahí en el marcador siempre. ¿La Libertadores de 2004 convirtió al Once Caldas en un grande de Colombia? Pues yo creo que cuando uno mira la grandeza, y hay muchas maneras de mirar grandezas y de evaluar ese término para un equipo de fútbol. Si uno dice, si es por lo que ganó, yo digo, hombre, este es un equipo grande porque en Colombia ha habido solo 2 campeones de Copa Libertadores, que es a lo máximo que nosotros podemos aspirar. Sí. Digamos, de lo que está aquí, terrenal, porque ya ir a pensar en ganar un mundial de clubes, hoy en día eso sí que es bien difícil, ni siquiera clasificar a mundial. Pero si yo creo que es un equipo que tiene 4 estrellas, que tiene un título de Copa Libertadores de América, que ha estado en otras tantas finales, yo creo que si uno mira eso, competitivamente hablando y comparado con muchos otros equipos en Colombia, yo creo que el Once Caldas es un equipo que puede ser considerado grande. Digo yo, el Medellín no ha ganado nunca un torneo internacional, Ujú. Llegó a una semifinal de Copa. llegó a una semifinal de Copa y es considerado entre los equipos grandes, ¿sí? Entonces yo creo que el Once Caldas, que tiene mucho más en términos de grandeza deportiva, de títulos, porque no va a poder ser considerado uno ¿Cuál es su grande. ranking de grandes del fútbol colombiano? No, yo creo que necesariamente Atlético Nacional es el equipo más grande en Colombia, es el equipo de más títulos y es el equipo que tiene 2 títulos de Copa Libertadores. Mm. Usted que es un hombre de olímpicos, ¿cómo se miden los campeones y el ranking de los olímpicos? Medallas de oro primero. Medallas de oro. Mm. Entonces,
en Colombia, ¿cómo estaría ese ranking? Me mató. No, Entonces- respóndamelo usted. entonces- Respóndamelo usted porque entonces me lleva a que el entonces- Once Caldas sea el segundo. Entonces, obviamente, yo no lo voy a Muy, poner. muy, muy sagaz Sí, usted. sí, muy pero sagaz. no lo voy a poner de segundo, pero no lo voy a dejar poner, no lo voy a dejar de poner entre los grandes equipos, Ujú. porque es que un equipo que logre semejante gesta para nuestro medio no puede ser el 10º de la lista. ¿Sí? No puede ser el 10º de la lista. Entonces, obviamente, yo creo que sí, Nacional es el equipo más grande, Millonarios tiene una cantidad de títulos impresionante y tiene obviamente una hinchada, una historia tremenda. Ujú. América, ¿quién le va a negar al América que es un equipo grande? ¿No? ¿Quién le va a negar al Cali que es un equipo grande? A Santa Fe que es un grande histórico. Van 5 y no me ha Pero mencionado el el 11 once. tiene que estar ahí. Es decir, 11 para usted es el sexto grande de Colombia. ¿Sí? Es más, es que Junior, por ejemplo, está ahí. Porque Junior tampoco nunca ganó nada. Y Santa Fe Un que ganó torneo una Suramericana. internacional. Y que Santa Fe ganó una Suramericana. Santa Fe tiene títulos a nivel local, finales, y aparte de todo tiene un título también a nivel suramericano. Entonces yo pondría 11 es el sexto grande. ¿Sí? ¿Está bien? Está ahí entre los. Yo no podría dejar, no sabría si lo pongo de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, pero para mí está entre los grandes. Muy bien. Don Ricardo, otro número. A ver. Dice, ¿Iván Mejía o Carlos Antonio Vélez? Usted trabajó con los dos. Sí. ¿Con cuál es más? Bueno, voy a cambiar la estructura de la pregunta. ¿A cuál de los dos le aprendió más? Yo no sé, o sea, la verdad es que es muy difícil, esta pregunta es muy compleja, porque yo soy, o sea, primero un agradecido de todos los que de una u otra manera me mostraron el camino. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, le debo mucho a Iván, porque Iván fue, aparte de ser un gran profesional que me arropó en un momento importante, fue un gran partner y ha sido siempre un gran partner. Iván siempre fue amigo de sus amigos Ujú. y yo fui siempre un buen amigo. Y no es fácil que alguien le diga, venga a mi casa, se queda con nosotros este fin de semana y que le abren las puertas de su casa. Entonces, Iván es de ese perfil. Y de sentarse a conversar contigo, abrirte las puertas de tu casa, quedes aquí el fin de semana con nosotros, yo te cocino. O sea, ese tipo de cosas es muy chévere porque aparte de ser un muy buen compañero de trabajo, es una persona que te abre las puertas, yo digo, de su corazón, porque uno no le... A su casa usted no lleva a mucha gente. Cierto. Usted lleva gente que realmente considera cercana, por lo menos yo. Iván tuvo esos gestos. Trabajó conmigo, trabajó con Alicia, mi esposa, y fue siempre un buen partner. Y cuando no tenía cómo, de su bolsillo nos pagaba. Entonces esos gestos uno no los puede olvidar. Y yo no lo puedo olvidar. Como ejemplo, no olvido eso que hacía Javier Hernández en su momento. Cuando sacó Mundovisión, él dijo, hermano, usted no tiene trabajo, venga, vamos para acá. Y él sacaba de su bolsillo y me pagaba. Entonces uno, esos gestos no los puedo olvidar nunca. Aquí faltó Javier Hernández Bonet. Claro, yo a Javier le tengo un cariño, un aprecio enorme. Ujú. Además, en la época de novios era el que iba a pedir, además, Javier es mi padrino de matrimonio. Cuando Alicia y yo éramos novios, el que iba a pedir permiso para que nos dejaran salir juntos era Javier. Oh, ¿en Claro. serio? Entonces, eso, ¿Y por qué? ¿Y usted por qué no daba la cara? no, porque pues en esa época, pues obviamente eran familias muy conservadoras. Ujú. El papá de Alicia, militar retirado, coronel del ejército. Entonces eso era marchando y entonces no era tan fácil que dejaran ir a la niña de paseo el fin de semana, ¿no? Entonces, pero Javier, cuando yo salía, nosotros salíamos, íbamos de paseo, la familia de Javier, él nos invitaba, nosotros íbamos, pero él tenía que ir a pedir permiso. Él decía, mire que es que Alicia, ella va a dormir en el cuarto con Alejandra, mi hija, y no le va a pasar nada, va a estar con nosotros, no sé qué. Entonces ahí sí la dejaban salir y ir con nosotros. Pero Javier hacía ese trabajo. Entonces, era una cosa fantástica. Y Carlos Antonio, pues yo creo que la rigurosidad, el ejemplo siempre de ser riguroso, de estudiar, de saber que hay que preparar cada partido, Ujú. de que usted no puede sentarse ante un micrófono a hablar simplemente paja o a ir a hacer una transmisión sin preparar. Entonces, yo creo que también son caminos muy importantes que nos mostraron todos estos, o sea, son tremendos, yo creo que los más grandes que nosotros hemos podido tener. Y yo creo que escoger uno solo es muy difícil porque yo a todos le aprendí y a todos le debo mucho. Entonces podría decir, uno el rigor, Carlos Antonio, Sí, otro la amistad, Javier, y sí, otro
¿La confianza? Sí, Iván. o sea, yo la verdad, todo el mundo decía, uy, trabajar con Iván debe ser dificilísimo. Yo de las épocas que más disfruté en radio fue cuando trabajé con Iván, porque nosotros nos gozábamos, esos programas, era una sola carcajada, la pasábamos tremendamente bien. Otro número, Ricardo. A ver, ¿Qué dice ahí? Néstor Lorenzo o José Peckerman. ¿Usted con cuál de los dos se queda? A propósito de esa dualidad que ha habido del Peckerman que nos llevó a cuartos de final o este Lorenzo que se va a enfrentar al Mundial. Es que lo de Peckerman es un hecho cumplido y es fácil. Ajá. Peckerman nos llevó a la máxima distancia en la que hemos estado en un mundial. Lorenzo todavía no. Entonces, como hecho cumplido, yo me quedo con Peckerman. Pero Lorenzo después de 26 años casi nos llevó a una final de Copa América. Sí, pero yo creo que para mí es mucho más importante lo que se consiguió en el mundial. O sea, es mucho más significativo Uh-huh. lo del mundial que lo de la Copa América. ¿Y usted le cree a Lorenzo? Sí, Lorenzo me parece que primero es un buen ser humano, me parece que es un buen tipo. Me parece que es un tipo que quiere hacer las cosas bien, ha querido hacer las cosas bien. Yo creo que ha demostrado en buenos pasajes que tiene el temple para poder dirigir la selección Colombia. Ha tenido buenos resultados porque eso no se le puede negar. Yo he sido también un hombre que ha defendido de cierta manera su labor dentro de la selección Colombia. Lo he criticado cuando ha habido obviamente motivos para criticar, pero no criticar porque simplemente me cayó mal o no me gusta. Yo creo que eso, o sea, simplemente uno como periodista no lo debería hacer. Uh-huh. Pero yo creo que Lorenzo puede hacer una cosa importante con Colombia. No es el mismo momento que teníamos en el 2014. No es tan fácil. Pero yo creo que podemos hacer una participación muy, muy aceptable en el próximo Mundial. ¿Y la crítica que se le hace a Peckerman es injusta, es inmerecida? Yo creo que sí, porque yo creo que Peckerman hizo un buen trabajo. Me parece que llevó a Colombia a 2 mundiales, nos llevó a lo máximo que tuvo Colombia y estuvo a nada de repetirlo. Uh-huh. Eso tampoco es fácil. Y yo creo que más allá de lo que se pueda comentar, de los manejos que se tuvieron, que no eran como tan presentables, ¿no? por el entorno, sí. Yo creo que él como tal fue una persona decente, fue una persona trabajadora, la gente lo quería, los jugadores lo querían, y eso tampoco es fácil. Quedan el 3 y el 6, Ricardo. Alicia. ¿Quién es Alicia, don Ricardo Henao? Alicia ha sido un todo. Mi esposa, mi amiga, mi partner, mi compañera, mi cómplice, mi socia, mi soporte. Ha sido mi todo. Alicia, yo creo que es, bueno, vamos a cumplir 30 años juntos. Uh-huh. Y eso no es fácil contarlo hoy en día. Y como le digo yo, si usted se cansa, yo me canso, yo de aquí no me voy. Yo me voy para el cuarto enseguida porque yo de esta casa no me voy. Eso suena en broma, pero ¿en serio han tenido esa charla? Yo le digo, si usted se va, se quiere ir, vaya, pues yo aquí en mi casa no me voy. Y si yo me canso, yo de esta casa para el cuarto enseguida, aquí me va a tener. La verdad es que, pues en medio de tantos desafíos, ¿no? Hemos podido superar unos desafíos tesos, duros, uh-huh. Pero hemos vivido una relación muy bonita. Yo creo que hemos sido felices, hemos construido una familia muy bonita con Tomás, con Samuel, con toda nuestra familia anexa. Yo creo que ha sido maravilloso, ha sido esa cómplice. Hemos dicho que yo le digo a Alicia, vea, me inventé este negocio, hagámosle. Nunca me dijo no, bueno o malo, pero metió el cuerpo. Un día se me ocurrió, no sé, vamos a hacer una revista de camiones. Pues, una revista de camiones. Pues es que yo creo que ahí podemos hacer algo. Y le metió el cuerpo y la revista lleva más de 20 años y la seguimos haciendo y ella le sigue poniendo el pecho y la saca adelante. Otro día le dije yo, vamos a hacer una revista pero de maquinaria. Esta misma pero de máquinas, de maquinaria amarilla. Y ahí está la revista de Maquinaria Amarilla y la revista sigue viva
empujando. Un día me dio por hacer, no sé, vamos a montar una venta de perros calientes y hamburguesas. Y montamos el negocio de perros y hamburguesas y si hubo que picar cebolla, picamos cebolla juntos y volteamos y tantas locuras. Y siempre ha estado ahí conmigo y siempre ha sido mi soporte y yo la verdad solo tengo pues primero un sentimiento único de un amor enorme, gigante y un agradecimiento por haber sido esa cómplice tan tenaz, o sea, de nunca decirme no a todas las locuras y todos los inventos que yo tuve. Usted ha mantenido su familia muy blindada. Yo siento que usted no expone a su gente, no expone a su gente cercana. No, no porque yo entendí cuando nacieron las redes sociales que las redes sociales son muy peligrosas. Y es más, yo, por ejemplo, yo no monto cosas, sino de dos o tres que yo sé que a mí me sirven y que yo sé que necesito. Ujú. Pero yo no expongo a mis hijos, a Alicia, bueno, Alicia no es de medios, pues trabajó en medios, es de medios, pero no es mediática, no le gusta, no tiene redes sociales, no le gusta. Y yo entendí que hay que mantener como yo a veces le digo a la gente, hombre, si va a salir de la casa, está con su esposa y va a salir y le va a decir por redes que la quiere mucho, pues dígale antes de salir de su casa, ¿no? Pues yo creo. eh, y yo sí creo que los hijos hay que protegerlos, yo por ejemplo con mi hijo mayor le digo, hermano, guarde sus cosas íntimas, son suyas. Sus cosas íntimas son suyas. Usted no tiene que contarle a todo el mundo que ama a su novia o que esta cosa o la otra. Es suyo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas sí son íntimas y hay que guardárselas para uno. Y yo lucho todos los días por mantener una intimidad y por proteger a mi familia, porque también sé lo dañinas que son la gente, entonces en el medio en que nosotros estábamos, hay gente demasiado atrevida que se mete con sus hijos, con su esposa, Mm, con su familia, mm. te dicen cualquier barbaridad. Entonces yo sí lo intento mantener lejos ¿Y de usted cualquier cómo situación. maneja esa toxicidad? Porque a veces hay unos niveles muy altos de agresividad. ¿Cómo Muchísimos. los manejan? No respondo. Yo nunca respondo un mensaje, jamás. Ni para bien ni para mal. A mí me pueden decir que soy el mejor del mundo, lo agradezco, pero no respondo. Y si me dicen que soy el hijo de tantas, peor que ha parido la humanidad, tampoco respondo. Yo nunca respondo un mensaje, jamás, Ni bloquea. nunca. De pronto cuando veo que hay gente ya demasiado áspera, pues obviamente el mecanismo del bloqueo es muy fácil. Lo bloqueo, lo odio, lo borro y ya, y chao. Pero la verdad no entro nunca en ese juego. Jamás yo creo que he tenido una sola disputa en redes sociales, porque no soy de responder redes sociales. Yo sé qué dice ahí. A propósito de esto, fíjese cómo es la vida, Ricardo. Yo sé qué dice en ese número. Y tiene algo que ver con esto de lo que estamos hablando. Mírelo. Mire lo A que ver, dice ese número 6. pedir perdón. Usted hizo parte, no como protagonista directo, pero de una situación que pudo ser incómoda y quiero preguntarle por eso. Ese momento en el que junto a Eduardo Luis, por un audio que se filtró, tuvieron que presentarse y presentar disculpas. ¿Cómo fue eso? Hombre, mire, eso fue fue bastante simpático, porque además yo le decía, yo que como el Chapulín Colorado, de eso que, o sea, en ese coso yo que, plop. Estábamos transmitiendo un partido, íbamos a transmitir, ya no me acuerdo, creo que íbamos a transmitir un Mm, partido previo. previo y en ese momento se estiraba a hacerlo también por redes Por redes sociales, por sociales. Facebook, creo que se estaban estrenando el tema de las redes para transmitir los partidos. Mm. Eh, Alguien dejó como ese canal abierto, nunca se me olvida, yo venía de La Morena, donde hemos Las ido a canchas del acompañar, amor. Claro. a jugar y acompañar. La entrada de La Morena era horrible, horrible. O sea, la entrada de La Morena era una calle vuelta a nada, llena de huecos, era horrible. Queda un pedacito chiquitico. Ya. Sí, ya, obviamente después los vecinos de los barrios, de los colegios, metieron la plata y arreglaron la vía. Pero esa entrada era horrible. Entonces yo me acuerdo que venía de acompañar a Tomás, mi hijo mayor, que era jugador de fútbol en esa época,
y yo venía corriendo para llegar a transmitir en un partido de La Morena. Entonces llegué yo y no sé por qué hice ese comentario, dije, esa entrada, porque estábamos hablando de Eduardo, ¿de dónde venís? Yo no vengo de La Morena, pues esa entrada era una mierda. Dije yo, esa entrada era una mierda, vuelta a nada, esa entrada. Y inmediatamente Eduardo hizo un comentario, decir, no sé qué, hizo un comentario sí referente al momento de lo que estaba pasando y abrieron el plano. Fue una cosa simpática porque abrieron el plano y se vio que el estadio estaba semivacío. Entonces la gente ligó todo eso. Fue a partido nacional. Con un comentario como si fuera ofensivo hacia los hinchas de Nacional. Yo no estaba hablando de los hinchas, pero quedó como si estuviera hablando de los hinchas. Y Eduardo, pues obviamente hizo un comentario. Eso alguien lo estaba grabando. No sé cómo, no sé por qué. Sacaron el pedazo y pum, ahí mismo lo montaron a redes sociales. Yo no sabía qué estaba pasando. Nosotros transmitimos el partido. Yo veía y miraba a Eduardo y Eduardo estaba pues, preocupadísimo por la situación. Y dije, pues yo no he hecho nada. Pues la verdad no, esto no es conmigo. Yo no he dicho nada. Al otro día, bueno, ese mismo día empezó esa andanada de insultos. Nos dijeron hasta de que nos íbamos a morir, nos amenazaron de muerte. Bueno, tantas y tantas cosas que pasan a través de las redes sociales por un comentario que alguien malintencionado, pues porque eso, hermano, si a mí a un colega le pasa eso, pues yo no voy a recortar un pedazo y no lo voy a subir a las redes sociales. O sea, eso, hermano, eso no se hace. Además, y creo que era hasta una persona conocida, Eduardo Luis, pero hizo eso, no sé por qué, Eduardo Luis lo conocía, yo no tenía ni idea. Es más, no sé ni quién hizo eso. Todavía después del paso del tiempo no sé ni quién fue eso. Pero igual, hubo que ofrecer disculpas, poner la cara, porque me acuerdo que el presidente de ese entonces de RCN dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Nosotros nos van a desechar. No, vamos a contar qué pasó. Pues más allá de pedir perdón, pues yo salí a contar pues lo que pasó. Lo que realmente pasó, el que quiso creer creyó y el que no, pues se quedó como si hubiera hecho alguna ofensa para Nacional. Y a mí me dolió mucho porque la verdad, yo no soy de ese estilo. Es cierto. O sea, yo no soy de ese estilo, no soy, obviamente cuando me toca criticar desmanes, pues los critico, porque son hechos que se cumplen y que no están bien. Pero no soy el hecho de criticar a una hinchada, de ganarme enemigos. Nada, yo la verdad, además, a los 15 años me dijeron, hermano, ¿no quiero transmitir a Medellín? Y yo, pues yo voy, yo no le debo nada a nadie. Entonces fui, me paré y me dijeron, hermano, tiene que pararse aquí en la pista, me paro en la pista atlética. Y hubo 3 o 4 hinchas que empezaron a gritar, Ricardo, no, marica, dele, total. Lo miré, les dije gracias, se callaron, se calmó, me subí a la cabina, quisieron venir dos personas como a reclamar o insultar por el hecho. Se pararon otros hinchas de Nacional y no, con Ricardo no se meta, que no aquí no me puede, con Ricardo no se meta, déjelo tranquilo. Y ya, se acabó el paseo y nunca más, y eso quedó y punto. Y nunca más volvió a haber nada referente a esto. Y ya, se acabó, pero realmente fue un incidente harto, muy aburridor. A mí me tocó ponerle el pecho y salir, pero realmente yo no tenía nada que ver con esto. No. Yo no me refería y nunca me refería en malos términos a ninguna hinchada y mucho menos, pues obviamente en ese instante a la hinchada Nacional. Y pasada la página. ¿Cuál le gusta más? ¿No se muevan? ¿Entra o no entra? ¿O juego limpio, por favor? No, mira, esas son frases que fueron o han sido muy icónicas. Eso de no se muevan fue una marca tremendamente grande, muy grande. ¿Cómo nació? Fue una de las marcas, yo creo que más reconocidas en Colombia en una época, y de eso hubo estudios incluso en el canal. No, eso nació casi que por accidente, porque cuando nosotros en el noticiero dábamos paso a comerciales, había una frase que decía, aquí están adelante de los mejores deportes en RCN, no se muevan, ya regresamos. Y entraban titulares, iban comerciales y después volvíamos con la sección deportiva.
Yo simplemente empecé, y aquí está un adelanto de los mejores deportes en RCN, no se muevan, no se muevan, ya regresamos. Y después le decían, no se muevan, no se muevan, ya regresamos. Y empecé a hacerle como un tonito diferente y a la gente le empezó como a gustar. Sí. Y llegó a tanto que la gente no en la calle no sabía ni cómo me llamaba yo, pero la gente sabía que yo era el de no se muevan, ¿no? Entonces, y eso fue como una marca tremenda. Y yo iba por la calle y la gente se paraba y me decía, no se muevan, ¿no? En los centros comerciales, en todas partes. Y mucha gente todavía me habla del no se muevan, me entonan el no se muevan. Y hay gente que ni siquiera sabe cómo me llamo yo, no se acuerda cómo soy yo, ni quién soy yo, ni cómo me llamo yo, pero sí saben que yo soy el de no se muevan. Entonces se queda con el no se muevan. Sí, yo creo que eso fue muy icónico, aunque la de juego limpio, por favor, señores, esa es una frase que, esa la inventamos con Javier Hernández Ajá. en 24 horas. Y había una sección que llamaba la sección de los viernes. Y en la sección de los viernes nosotros metíamos, aquí está la atrapada de la semana, la jugada de la semana, y decíamos, y decíamos después las secciones más violentas. Metíamos patadas, golpes, no sé qué, y siempre cerrábamos con juego limpio, por favor, señores, en los estadios del país. Y esa frase después la utilicé yo en RCN y la seguí utilizando siempre. Uh-huh. Y por ahí cada vez que la podemos meter, metemos el juego limpio, por favor, señores. Ricardo, ¿le gusta polemizar en Saque Largo? Sí, me gusta, me entretiene, me parece muy divertido, sobre todo cuando uno se mete en el juego del programa. Sí. Yo insisto, a mí me gustó el periodismo porque me gustaba mucho polemizar y me gustaba confrontar ideas. Y a mí me gusta confrontar ideas y me gusta polemizar. Y obviamente es parte como del juego del programa. Entonces yo hoy me acomodo, me gusta. Hay momentos en que le sacan la piedra a uno. Sí. Habrá momentos en que yo le saco la piedra a otros. ¿Quién es el que más le saca la piedra? ¿Quién le saca más la piedra? JJ Miranda. No creo, no creo. No, hay varios. Pero se ha enojado de verdad. A mí ya no me pasa, le confieso. A mí ya no me enojo de verdad. No. Pero tuve una época en la que me enojaba de verdad. ¿Sí? Sí. Sí, hay momentos en que uno entra en calor y le da piedra. Y uno dice, pero hay veces, pues yo hay veces digo, pero si esto es un show, ¿por qué me tengo que enojar? Es parte del paseo, es parte del juego y es parte del programa. Entonces hoy en día yo, pues cuando veo que me estoy alterando, pues me silencio, me calmo, respiro y después vuelvo a... Entonces cuando lo vea que usted se perfila y cruza la pierna, digo, se está enojando Ricardo. Ya sé. Puede ser. Pero, Ricardo, quiero tener un detalle con usted por aceptar la invitación. Este detalle de Don Benítez, que quiere que usted disfrute de sus deliciosos tacos. Me encanta la comida mexicana. Don Benítez es un restaurante mexicano con 10 sedes en Bogotá, que tiene todo el estilo y toda la gastronomía mexicana y que además durante el Mundial va a tener un You Can Eat en el que la gente va a poder ir a consumir tacos libres durante los partidos del Mundial de Colombia, los partidos de México. Y por supuesto que quiere tener un detalle con usted. Hombre, qué bueno. Muchas gracias a Don Benítez. Realmente me encanta la comida mexicana. Y allá al lado de nuestra sede, en RCN y en WIN, tenemos uno. Así que lo disfrutamos muchísimo. Hombre, y para mí ha sido un placer y se lo agradezco de todo corazón que haya aceptado. Muchas gracias, JJ. Muy gracias de verdad por su tiempo y por la invitación.